bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El culto, el tiempo llega, comienza la oración. El alma Dios entrega, silencio y atención. Se alzando Dios la mente, queremos elevar, silencio reverente, habremos de guardar. Mil coros celestiales a Dios cantando están, con ellos los mortales sus voces unirán. Alcemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar con ella de nuestra condición. Silencio que ha llegado junto a la ocasión. Dios se halla a nuestro lado, silencio y devoción. Me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos a este servicio de adoración a nuestro Padre Celestial en su día hoy, un día muy especial, su santo día de reposo. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, deseando que se encuentren bien con el favor del Señor. Es un día maravilloso que el Señor nuevamente nos da la oportunidad de presentar su palabra.
pero antes de tener la oración, me gustaría que cantásemos un himno para alabar el nombre del Señor, que sería un himno para preparar nuestros corazones y nuestras mentes para así escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Aquellos que tienen los himnarios antiguos, vamos a entonar las estrofas del himno número 267, Mi espíritu, alma y cuerpo. Espero que ustedes me puedan acompañar en sus himnarios, en sus hogares, aquellos que están sintonizando esta programación. Himno número 267. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre. Haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso himno para la gloria del Señor. Necesitamos hoy más que nunca el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos dé la fortaleza de vivir vidas puras y santas delante de los ojos del Señor. Así que vamos a tener una palabra de oración y así pedimos la bendición de Dios en esta hora para que su presencia esté con nosotros, el Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones, a ustedes también que están sintonizando esta programación en el día de hoy, para que juntos podamos entender el mensaje que Dios tiene para su pueblo en este hermoso día del Señor. Les invito a que me acompañen en oración, por favor. Padre Celestial, gracias le doy, Señor, en esta mañana, su santo día de reposo. Gracias por el privilegio que me da de poder presentar su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos ha permitido usar estos medios para este tiempo que nos ha tocado vivir, para llevar a cabo este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, en esta mañana pedimos su bendición, que sea el Espíritu Santo el que esté aquí con nosotros, que sea el Espíritu Santo el que hable y no yo, que sea el Espíritu Santo el que redarguya nuestros corazones, nos instruya y nos muestre cuál es el camino que nosotros debemos de seguir si algún día deseamos heredar el reino de los cielos. En esta mañana pido una bendición, Padre, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, jóvenes y niños, que tal vez estén en sintonía en diferentes países del mundo, en Centro, Suramérica, el Caribe, Europa o cualquier otro lugar en este gran territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Le pedimos, Señor, una bendición por cada hogar representado de las personas que nos están sintonizando y de las personas también que en su debido momento
han de ver este mensaje tal vez en otra oportunidad. Pido una bendición por cada uno de ellos y pido, Padre Santo, que el Espíritu Santo nos ayude a entender este mensaje de hoy y a no rechazarlo y sobre todo a ponerlo en práctica en nuestra vida, ya que estamos tan cerca de la segunda venida de Jesús a esta tierra. Gracias por escucharnos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente me da mucho gusto poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Y quiero también agradecerles por su fiel sintonía, agradecerles por sus mensajes que siempre nos envían, sus saludos. Siempre nos gustaría saber cómo ustedes les están pareciendo estos mensajes. Nos gustaría que allí en la sección de los comentarios, pues ustedes comenten, nos escriban y nos dejen saber si estos mensajes están siendo de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra dirección postal. En nuestra dirección postal aparece ahí en pantalla: Iglesia del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33568. Usted nos puede escribir, si así usted lo desean, a esa dirección y así usted puede también contactarse con nosotros. También aparece allí nuestro número de teléfono en pantalla para que así también usted se pueda comunicar con nuestro ministerio. Recuerden, si usted nos llama y no recibe una respuesta inmediata, déjenos un corto mensaje, su nombre y su número de teléfono, y nosotros nos pondremos en contacto con cada uno de ustedes. Recuerde siempre de compartir estos mensajes con personas que usted conoce, familiares, amistades, compañeros de trabajo, en fin, recuérdenles de recomendarle ese canal a cada uno de ellos también, para que también entren a este canal, El Fuerte Clamor, el predicador de la silueta negra, y así también ellos se puedan suscribir. Y al usted suscribirse, querido hermano y hermana que me escucha en estos momentos, no se olvide de activar la campanita y activar todas las notificaciones para que cuando esta señal esté saliendo en vivo o cuando se suba un tema nuevo al canal, usted va a recibir una notificación a su teléfono móvil o tal vez a su tableta, y así usted podrá saber cuando nosotros estamos presentando este mensaje como el de hoy, que estamos en vivo con el favor del Señor para el mundo. Así que esperamos de que este tema de hoy sea un tema de gran bendición para cada uno de ustedes. Bien, el tema de hoy es un tema que lo voy a presentar en PowerPoint para que pues vayamos nosotros leyendo también los textos en la pantalla, vayamos meditando en las citas que hemos de leer también, vayan ustedes apuntando. Yo sé que ustedes son personas que les gusta escudriñar las escrituras y les gusta apuntar cada uno de los textos que nosotros o este servidor lee siempre a través de estos mensajes o a través de estos programas. Bien, el tema de hoy es un tema, como les dije, es un tema muy importante para que nosotros reflexionemos en él, pensemos, y lleva como título, ustedes lo ven ahí en pantalla: nosotros nos vamos a ir contestando durante la trayectoria o el transcurso de este mensaje de hoy. Es para que nosotros reflexionemos, pensemos en nuestra vida espiritual, en nuestra preparación para encontrarnos un día con Cristo Jesús cuando Él venga por segunda vez. Vamos a leer un texto que aparece ahí en pantalla. Camino que lleva a la vida. Ahí está el segundo camino.
y pocos son los que la hallan. Así que podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que la Biblia es clara en cuanto a esto. Jesús habló de dos puertas y habló de dos caminos. El primer camino es ancho, es espacioso. Y dice la Biblia que muchos son los que transitan por ese camino y muchos son los que entran por esa puerta ancha. Ahí está el primer camino. Y el segundo camino es angosto, dice la palabra de Dios. Y ese camino angosto y esa puerta angosta son pocos los que entran o que transitan por ese camino y son pocos los que lo hallan. La pregunta que vamos a ir respondiendo: ¿por cuál camino estás transitando tú? ¿Y por cuál camino estoy transitando yo? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos en esta hora. Bien, dos grupos serán finalmente separados un día. Qué interesante. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 25. Allí el Señor Jesús dijo unas palabras también muy importantes. Mateo 25, versículos 33 y el 41 nos dice lo siguiente: y pondrá, o sea Jesús, a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. O sea, va a haber una separación, van a haber dos grupos cuando Cristo venga: las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué representan esos dos grupos? Obviamente Cristo está hablando así como en términos como de parábolas. Los cabritos representan, por supuesto, a los que no fueron fieles a Dios, y las ovejas representarán a aquellos que fueron fieles a Dios. Versículo 41. Aquí viene una sentencia muy fuerte, queridos hermanos y hermanas. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, Cristo Jesús: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, los cabritos que van a estar en la izquierda cuando Cristo venga, cuando Él haga esa separación, ellos van tristemente a sufrir la eterna condenación, o sea, van a perderse eternamente. Y esa va a ser la suerte que también le espera ¿a quién? A Satanás y a sus ángeles. Yo no quisiera estar en ese grupo, por supuesto, y yo estoy casi seguro que ustedes que me escuchan en esta mañana tampoco van a querer estar en ese grupo. Bien, vamos a ver qué nos dice esta declaración tan importante que vamos a ir leyendo a manera de introducción. Dice así, esto es una cita de Elena G. de White que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 254 y 255. Aquellos que tienen sus Biblias de estudio, es el comentario de Mateo 16:34, pero noten cómo dice esta declaración: la cruz se halla en la intersección de dos caminos. ¿Cuántos caminos? Dos. Uno es el camino de la obediencia que conduce ¿a dónde? Al cielo. Ah, qué importante declaración. Esto tenemos que meditarlo. El otro conduce al camino ancho por donde el hombre puede caminar fácilmente con su carga de pecado y maldad, pero lleva a la perdición. Así que podemos darnos cuenta que esta declaración nos está hablando de dos caminos. La cruz de Cristo va a hacer separación entre un camino y el otro, si usted no lo sabía. Y ese camino estrecho, como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, que lo acabo de leer, ese camino estrecho, esa puerta estrecha, es el camino de la obediencia a Dios, y es el camino que nos va a conducir ¿a dónde? Al cielo. Así que nosotros no tenemos por qué preocuparnos o angustiarnos. Si ustedes y este servidor quien les habla, estamos obedeciendo a Dios diariamente en nuestras vidas, quiere decir entonces que estamos transitando por el camino estrecho, el camino que nos va a llevar un día al cielo. Pero si tal vez por alguna razón alguna de las personas que me está escuchando o que tal vez escuchará este mensaje en su debido momento no está obedeciendo a Dios, obedeciendo a su palabra,
obedeciendo sus mandamientos, esa persona tristemente está transitando por el camino ancho. Y el camino ancho lleva a las personas o llevará a las personas, a la mayoría, porque dice que muchos son los que transitan por este camino, los llevará a la perdición. O sea que nosotros tenemos que tomar decisiones y rápidas, no podemos seguir jugando con nuestra salvación. Si nosotros, a la luz de esta declaración, a la luz de los textos que acabo de leer, que Jesús lo mencionó en Mateo capítulo 7, usted tiene que decir y saber en qué camino usted está transitando. ¿Cuál es el camino que usted está caminando? Bien, vamos a leer otro texto, Mateo capítulo 25 y el versículo 46. Noten lo que va a suceder con los de la izquierda. Dice, e irán estos, o sea, los de la izquierda, representados por los cabritos. Lo que está entre corchetes yo lo pongo, se lo añado a los textos para hacerle énfasis al texto para que nosotros lo podamos entender. Repito, e irán estos, los de la izquierda, representados por los cabritos, ¿a dónde? Al castigo eterno. Y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. En otras palabras, lo que nos está diciendo Mateo capítulo 25, versículo 46, en esta hora, es que las ovejas que están a la mano derecha o que van a ser colocados a la mano derecha, representan ¿a quiénes? A los justos, queridos hermanos y hermanas. En otras palabras, en la Biblia, el justo es el que está viviendo una vida de justicia. Y hoy vamos entonces a analizar ese término tan importante, porque la Biblia dice claramente en Mateo 25, 46, que los justos irán ¿a dónde? A la vida eterna. Bien, hay una pregunta que sale a colación. ¿Quiénes son los justos en la Biblia que algún día entrarán a la vida eterna? Es una muy buena pregunta. Bien, vamos a empezar como siempre lo hacemos, con lo simple y después a lo más complejo, para ir entendiendo, para ir sentando una base y nosotros poder entender lo que el Señor quiere para nosotros en este mensaje de hoy. Leamos en el libro de Romanos el capítulo 1 y el versículo 17 que nos dice, porque en el Evangelio, oigan bien, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cada vez que usted lea en la Biblia la palabra justicia, cada vez que usted lea en la Biblia la palabra justificación, cada vez que usted lea la palabra en la Biblia justo o justa, eso están relacionadas, o sea, significan prácticamente lo mismo. Dice que el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe. Eso es muy importante, queridos hermanos, que usted medite en estos textos. Estos textos, yo sé que usted lo ha leído muchas veces, tal vez, cuando usted estudia y tiene su culto devocional con el Señor. Pero nosotros tenemos que considerar detenidamente el lenguaje de cada uno de estos textos. Porque hay veces cuando estamos leyendo la Escritura puede suceder de que leamos demasiado rápido un texto y no nos detengamos a meditar y a darnos cuenta lo que ese texto significa. Ese texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo, que escribió el libro de Romanos, dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por la fe. Oh, muy importante que nosotros consideremos eso. ¿Por qué es importante que consideremos eso? Porque el verdadero evangelio revelará en el cristiano una vida de ¿qué? De santidad, de justicia. La justicia de Dios se tiene que revelar en su vida y en mi vida. Un carácter justo. Por eso es que Mateo capítulo 25, versículo 46 dice, y irán estos, o sea, los cabritos, al fuego eterno o a la perdición eterna, y los justos a la vida eterna. O sea, esos justos entendieron y vivieron el evangelio en sus vidas. Sigue diciendo esta nota, el verdadero evangelio no es solo decir, Cristo murió por mí, o Cristo me perdona mis pecados,
O tal vez yo puedo añadir, el evangelio no es decir yo soy miembro de tal iglesia por 50 o 60 años o voy todos los fines de semana a la iglesia. No, mis queridos hermanos, el evangelio nos muestra cómo vivir una vida de santidad, cómo vivir una vida cubierta con la justicia de Dios y no la nuestra. Por eso es que este texto que yo les voy a leer de Romanos 3:10 es un texto que se presta para malinterpretarlo y muchos usan este texto como una licencia para seguir pecando. ¿Qué dice Romanos 3:10? Ustedes lo ven ahí en pantalla. No hay justo ni aun uno. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque Jesús habló de que los justos son los que van a entrar un día al reino de los cielos y Pablo entonces dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, aparentemente la Biblia se está malinterpretando o se está contradiciendo, porque Jesús dice que los que van a entrar un día al reino de los cielos, cuando Jesús haga esa separación entre los cabritos y las ovejas, los justos representados por las ovejas son los que van a entrar al reino de los cielos. Pero Pablo dice, no hay justo ni aun uno. En otras palabras, entonces aquí hay una contradicción, hay un problema bien grande. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, es que lo que quiso decir el apóstol Pablo, que muchos predicadores hoy no lo presentan de esa manera, es que nadie que posea el traje de su propia justicia podrá ser justo delante de Dios. O sea, ustedes y yo no somos justos delante de Dios porque tenemos nuestra propia justicia. Y mi propia justicia, ¿sabe cómo es? Dice el profeta Isaías, como un trapo de inmundicia. Para nosotros poder un día ser justos delante de Dios, tenemos que tener la justicia de Cristo sobre nosotros. Y Dios, cuando nos mira a nosotros, no mira mi propia justicia, porque ya les dije, es un trapo de inmundicia, sino que mira la justicia de Cristo en mí. Por eso es que Pablo dijo, no hay justo ni aun uno. Por supuesto, yo no puedo ser justo delante de Dios con mi propia justicia, porque voy a perderme inmediatamente. Para yo algún día estar delante de la presencia de Dios, tengo que tener la justicia de Cristo en mí. Lo vamos a seguir estudiando, así que este tema de hoy es muy importante. Por eso dice, es un tema para reflexionar. Bien, cuando Cristo venga por segunda vez, habrá una separación entre los justos y los injustos. Ya lo leímos en Mateo capítulo 25, pero vamos a agregar otros textos más. Noten lo que dice el libro de Mateo, pero en el capítulo 13 y el versículo 49, Jesús dijo estas palabras: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Ahí podemos ver otra prueba más de que la Biblia está diciendo de que va a haber un grupo de justos. Claro, esos justos van a estar con la justicia de Cristo. ¿Y saben qué pasó en la vida de esos justos? Que el Evangelio, como ya lo leímos en Romanos 1:17, que el Evangelio exalta la justicia de Dios, esas personas vivieron el Evangelio en sus vidas y fueron transformados por el poder del Evangelio. Por eso tienen su vestidura, la vestidura que esos justos tienen, es la vestidura de Cristo. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Pablo ya no era Pablo, ya era, él seguía siendo Pablo, por supuesto, pero era Cristo el que vivía ya en su corazón. Ya las obras que él hacía anteriormente, perseguía a la iglesia, era un hombre blasfemo, un hombre iracundo, era un asesino. Ya él había dejado de ser ese Saulo de Tarso, ese viejo hombre, y ya era ahora una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio en la vida del que lo recibe. Es una transformación, un cambio de naturaleza completamente. Bien, el justo en la Biblia es el que está viviendo una vida de justicia delante de Dios. La justicia del justo es la justicia de Cristo en su vida, que se puede lograr solo a través de la experiencia del nuevo nacimiento. Y esto es una obra que se logra solamente por la fe. Por eso Romanos 5:1 dice que nosotros somos justificados. Justificados quiere decir declarados justos, santos, limpios, rectos delante de Dios, pero por la fe.
Si nosotros no tenemos fe en que Cristo tiene el poder para justificarnos, para declararnos santos, para declararnos justos, para darnos la victoria sobre el pecado, entonces no creemos en la justificación por la fe. Noten lo que dice el libro de Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino, ¿qué cosa? Una nueva creación. Eso es lo más importante. Eso fue exactamente lo que le dijo Jesús a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Cambio de naturaleza, la justicia de Cristo en nosotros. Por eso que Pablo dijo, ya no vivo yo. Yo ya no soy Saulo. Yo soy otra persona diferente. Eso es lo que el Evangelio puede hacer en tu vida y en mi vida. Esa palabra justicia en hebreo, ¿qué significa? Bueno, en hebreo la palabra justicia es tzedek. Y esa palabra tzedek significa justicia en conformidad con la ley. Interesante. Recto, justo, justificar, justificación, limpio. Por eso es que yo les dije que todas esas palabras, justificación, justificar, justicia, en fin, todas están relacionadas. Justo, justo es el que practica la justicia. Mire lo que dice Deuteronomio 16:20, usted lo ven ahí en pantalla. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermosas palabras. O sea, nosotros algún día vamos a heredar una tierra, ¿verdad que sí, querido hermano y hermana que me escucha? ¿Usted anhela estar algún día en esa tierra nueva? Como dijo Juan en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Deseas tú algún día morar en esa tierra? Dice que la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por qué los justos, les dice Dios en Mateo 25:46 que lo leímos? Los justos entrarán a la vida eterna, porque les da vida. ¿Por qué les da vida? Porque fueron justos, o sea, vivieron una vida de justicia. Esta gran escritora inspirada, Elena G. White, escribió unas palabras muy importantes que quisiera compartirlas con cada uno de ustedes. En un libro que tal vez usted tenga en su hogar, que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Un hermoso libro. Dice esta declaración, preste mucha atención, por favor. Dice, la justicia, oigan bien cómo la define ella, la justicia es la práctica del bien, y es por sus hechos por lo que todos han de ser juzgados. Así que las obras van a tener algo que ver cuando nosotros seamos juzgados, cuando tengamos que compadecer ante el tribunal de Cristo, si usted no lo sabía. Nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. El que llegue a ser participante, oigan bien, hermanos, escuchen bien este lenguaje, por eso es que tenemos que considerar cada palabra, cada sílaba, cada acento de estas citas inspiradas y también de los textos de la palabra de Dios. El que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia de Dios. ¿Cuál es? Su santa ley. Esta es la regla por la cual Dios mide las acciones de los hombres. No se le olvide esa palabra, esta regla. Esta será la prueba del carácter en el juicio. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 254 y 255. La mensajera del Señor dice claramente que el que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía, o sea, estará obedeciendo la gran norma de justicia que es la ley de Dios. Por eso cuando ustedes y yo seamos llevados ante el tribunal de Cristo y seamos juzgados, ¿qué tenemos que tener nosotros? La naturaleza de Cristo, queridos hermanos, o sea, la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque mi justicia me va a descalificar automáticamente del reino de los cielos. Así que es importante que nosotros consideremos esto. Aquí está hablando de la nueva naturaleza. O
sea, el nuevo nacimiento. Eso fue exactamente lo que le dijo Jesús a Nicodemo, repito. Y eso fue lo que dijo el apóstol Pablo: el que está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. O sea, tenemos que todos pasar por esa experiencia, la experiencia del nuevo nacimiento. Tenemos que, nuestros caracteres tienen que ser completamente transformados. Sigue diciendo otra declaración más. Escuchen cómo dice: Dios requiere que sus hijos sean como perfectos. No dice imperfectos, no dice a medias. No, lo que tú no pudiste alcanzar, Dios te lo añade cuando Él venga. O Cristo te lo añade cuando Él venga. Eso es lo que se predica en muchos púlpitos de las iglesias del mundo cristiano hoy. Dice: Dios requiere que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Esta norma infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas con las cuales Dios ha de formar su reino. Fíjense bien, sigue diciendo: la vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios. Y cuando los que pretenden ser hijos de Dios llegan a ser semejantes a Cristo en carácter, serán obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Cómo termina la declaración? Entonces el Señor puede con confianza contarlos entre el número que compondrá la familia del cielo. ¿Vestidos con qué, hermanos? ¿Con qué usted se va a presentar ante Dios cuando Cristo venga? Vestidos con el glorioso manto de la justicia de Cristo, poseen un lugar donde, en el banquete del Rey. Palabras de vida del Gran Maestro, página 255 y 256. Por eso es que Pablo decía: no hay justo ni aun uno, en Romanos 3:10. Porque el que está viviendo una vida con su propia justicia nunca va a ser justo delante de Dios. Pero cuando nosotros seamos vestidos con el manto de la justicia de Cristo, y eso significa tener el carácter de Cristo todos los días, no solamente cuando vamos a la iglesia los fines de semana, cuando nos miran los hermanos y nos dicen: wow, qué consagrado es este hermano y esta hermana. Pero ¿cómo somos nosotros en el hogar cuando estamos con las personas que amamos? Esposo o esposa o hijos. ¿Cómo nos ven nuestros hijos? ¿Cómo te ve tu esposa o cómo te ve tu esposo? ¿Cómo eres tú en el trabajo? ¿Cómo te ven tus compañeros de trabajo? ¿Ven la justicia de Cristo en tu hogar, en tu trabajo o en la escuela o donde quiera que nosotros vamos? Cuando el pastor de la iglesia no te mira, ni te miran tal vez los ancianos o los líderes de la iglesia, ¿cómo eres tú? ¿Cómo soy yo ahí afuera en el mundo? Llevamos puesta esa justicia, ese manto de la justicia de Cristo, ese glorioso manto diariamente en nuestro diario vivir. Pablo lo llevaba todos los días. El hombre recto en la Biblia es aquel que está guardando los mandamientos de la ley de Dios. Recuerden, vuelvo y lo repito, tenemos que entender esto. Yo con mi propia justicia no puedo guardar la ley de Dios, siempre voy a fracasar. Y es por eso que muchos pastores enseñan hoy que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga y que nadie puede guardar la ley de Dios. Que Cristo sí la pudo guardar porque Él era el Hijo de Dios y nos lleva ventaja. Eso es lo que se enseña hoy en muchas iglesias. No se sorprenda, no se asuste. Y tal vez eso es lo que usted ha escuchado a través de labios del pastor de la iglesia a la cual usted asiste. Pero el justo en la Biblia es el que obedece la ley. ¿Cómo nosotros podemos obedecer esa ley perfectamente? Tenemos que ser vestidos con la justicia de Cristo. Tenemos que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento y tenemos que tener una naturaleza nueva, como acabamos de leer. Job capítulo 1, versículo 1 y 8, ¿qué nos dice? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre, ¿cómo? Perfecto y recto. Esa palabra perfecta, cuando usted la habla hoy en el mundo religioso, las personas lo miran a usted y dicen: este se cree mejor que los demás, se cree mejor que todos en la iglesia. Mister Perfecto.
¿Verdad que se ha tergiversado esa palabra perfecto? Y entonces lo miran a uno como un reformista, extremista o fariseo. Pero Job tenía dos características. Dice que era un hombre perfecto y recto. Esa palabra recto en hebreo es justo o recto. O sea que Job llegó a ser un hombre justo, temeroso de Dios. O sea, ¿qué significa temer a Dios? Obedecer. O sea, Job obedecía a Dios diariamente en su vida. Job caminaba por ese camino estrecho diariamente, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Jehová dijo a Satanás, mire lo que Jehová le dice a Satanás. ¿Podrá Jehová pensar lo mismo de nosotros hoy? Esa es la pregunta. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, o sea, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que podemos ver que hubieron hombres en la Biblia, y hay muchos ejemplos. Yo no los puedo leer todos por factor tiempo, pero yo sé que ustedes los han estudiado. Hay muchos hombres y mujeres que llegaron a alcanzar esa norma en sus vidas y algún día estarán entre los redimidos en el reino de los cielos. El libro de los Salmos, el salmista David nos dice en el Salmo 112, versículos 1 y 2, lo siguiente: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Temer a Jehová, recuerde, es obedecer a Dios, es guardar sus mandamientos. Este es parte del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria. Que sigue diciendo: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, ahí está la misma palabra, justos, será bendita. Así que Dios va a tener un pueblo en esta tierra, si usted no lo sabía, de hombres y mujeres y niños justos, que van a estar viviendo una vida de obediencia perfecta a cada uno de los principios de esa ley moral de Dios. Los justos, queridos hermanos, heredarán un día el reino preparado para los salvos. Leamos nuevamente Mateo. Volvamos a Mateo capítulo 13, versículo 43, que nos dice: entonces los justos resplandecerán como el sol, ¿dónde? En el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántas veces usted ha leído este texto de Mateo 13, 43? ¿Lo ha considerado? ¿Se ha detenido a meditar lo que este texto significa? O sea, la Biblia es clara. La Biblia dice que habrá un grupo de justos representados por las ovejas que van a estar a la mano derecha, como ya lo leímos en Mateo 25, que algún día estarán en el reino de los cielos. Y los justos, ya dijimos, son aquellos que están viviendo una vida de rectitud, de obediencia a Dios, a su palabra y a sus mandamientos. O sea, son temerosos de Dios. Volvamos a Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículo 34, ¿qué nos dice? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. O sea, los justos van a escuchar esta invitación en el tiempo del fin de labios de Jesús, que les va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que la Biblia es clara, es sencilla. La Biblia nos está diciendo que los justos entrarán un día al reino de los cielos. El profeta Isaías también nos menciona eso. Isaías capítulo 26 y el versículo 2. Noten que este hermoso texto: abrir las puertas, esas puertas de la Nueva Jerusalén se van a abrir un día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quiénes van a entrar por esas puertas? Dice: abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Qué maravilloso va a ser eso. Yo quisiera estar en ese grupo. ¿No quisieras tú, querido hermano y hermana que me escucha en estos momentos? Solo los justos podrán entrar algún día al reino de los cielos. Los justos fueron aquellos que transitaron por ese camino estrecho. Y ya leímos en esa declaración del Espíritu de Profecía que la cruz de Cristo está en la encrucijada de esos dos caminos.
Y el camino estrecho, que tristemente son pocos los que transitan por ese camino, es el camino de la obediencia, hermanos. Y es el camino que nos va a llevar un día al reino de los cielos. Noten lo que dice esta declaración a continuación. En el día de las recompensas finales, cuando el justo juez de toda la tierra haya de zarandear las gentes, de acuerdo a Isaías 30:28, y se deje entrar en la ciudad de Dios a los que guardaron la verdad. Las bóvedas del cielo repercutirán con los cantos triunfantes de los redimidos. Profetas y Reyes, página 271. ¿Quiénes son los que van a entrar algún día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén? Aquellos que guardaron la verdad. ¿Esa verdad es quién? Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, ustedes conocen ese texto. O sea que Cristo vivió en la vida, en los corazones y en la mente de cada uno de estos hijos fieles de Dios, que un día formarán el grupo de los redimidos que entrarán por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Para poder ser justos y vivir una vida de justicia, necesitamos ¿qué? Necesitamos nacer de nuevo. Y este es el gran dilema que existe en el cristianismo hoy. Muchos hoy piensan que por llevar determinado tiempo en la iglesia, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, creen ya que esto les va a dar la entrada o la garantía para entrar al reino de los cielos. Lo que nos va a dar la entrada al reino de los cielos un día, queridos hermanos, es la experiencia del nuevo nacimiento. Si nosotros no logramos esa experiencia en nuestras vidas, entonces fue en vano nuestra vida espiritual y los años que pasamos dentro de una iglesia. Porque así lo dice la palabra del Señor. Yo no me lo estoy inventando. Lo vamos a leer. Vamos a ver qué nos dice el libro de Primera de Juan. Preste mucha atención. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. ¿Qué dice? Si sabéis que Él es justo. ¿Quién es justo? Dios. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿De qué estamos hablando en esta mañana? No estamos hablando de justos. No estamos hablando de justificación. No estamos hablando de la justicia de Cristo. Todo el que practica o el que hace justicia o el que vive una vida de justicia es porque ha nacido en Cristo Jesús. ¿Quién está hablando estas palabras de Primera de Juan 2:29? ¿Quién? El apóstol Juan. ¿Y quién era Juan cuando estaba con Jesús? Oh, mis queridos hermanos, Juan era un joven, que era el discípulo más joven de todos los discípulos de Cristo, pero era un hombre que tenía muchos defectos de carácter. Era un hombre que era envidioso, era un hombre ambicioso. La madre de Juan llegó en cierta ocasión y le pidió a Jesús que cuando él estableciera su reino, quería que un hijo de él se sentara a la derecha y otro hijo de él se sentara a la izquierda. O sea, ese era el anhelo, esa era la ambición de Juan. También tenía un carácter explosivo, tenía un carácter asesino prácticamente. Juan y su hermano fueron llamados los hijos del trueno. En cierta oportunidad querían que Jesús diera la orden para que descendiera fuego del cielo y consumiera toda una ciudad completa de samaritanos porque le prohibieron la entrada a Jesús, a su región, a su ciudad, a su aldea. O sea, este era el carácter de Juan, hermanos. Pero Juan fue transformado por el poder del Evangelio. Pudo lograr conocer la experiencia del nuevo nacimiento y de la naturaleza divina. Fue transformado completamente, o sea, un cambio de 180 grados. Y pudo decir que todo el que hace justicia es nacido de él. Sigamos leyendo a Juan. Noten cómo sigue diciendo este autor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está, queridos hermanos. Porque la simiente de Dios, esa simiente, esa semilla, esa descendencia de Dios que es Cristo, permanece en ¿quién? En Él.
Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Esa simiente de Cristo era la que vivía en el corazón de Pablo. Por eso Pablo pudo ser transformado por el poder del Evangelio. Y no puede pecar, sigue diciendo, porque es nacido de Dios. Estas son palabras, hermanos, que a veces nuestra mente no logra captar y entender. Se nos hace difícil de comprender. ¿Por qué? Porque muchos salen corriendo para donde el pastor y le preguntan. Y el pastor le dice, no, eso no se aplica a nosotros. Nosotros vamos a ser siempre pecadores. No hay quien pueda vencer el pecado. No hay quien pueda dejar de pecar. Pero la Biblia dice claramente que para nosotros poder dejar de transgredir la ley de Dios, poder dejar de cometer pecado, necesitamos pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Tenemos que tener el manto de la justicia de Cristo. ¿Cómo era el carácter de Jesús? ¿Se ha hecho una pregunta a usted alguna vez? Esa pregunta, ¿cómo actuaba Jesús? Jesús tenía un carácter humilde, manso de corazón. Por eso hay Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. Jesús pudo decir, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el carácter que nosotros tenemos que tener puesto todos los días. Ese es el traje de la justicia de Cristo. No solo los fines de semana cuando vamos a la iglesia. Y entonces no lo vamos a quitar cuando llegamos a la casa el resto de la semana. No, hermanos, tenemos que tenerlo puesto diariamente. El mundo allá afuera tiene que ver en ti y tiene que ver en mí un cristiano, una cristiana completamente transformado por el poder del Evangelio. Por eso decía Romanos 1:17 que en el Evangelio se manifiesta la justicia de Cristo. El Evangelio no es decir yo creo, yo soy adventista. No, hermanos. Entendamos bien eso, por favor. Cristo, cuando Él venga, no viene a buscar una iglesia, una denominación religiosa. Él viene a buscar hombres y mujeres que vivieron una vida de justicia en esta tierra. Sigue diciendo Juan, noten cómo dice, primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, este hombre da testimonio porque él había nacido, hermanos, de nuevo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, que Juan está hablando del nuevo nacimiento? Y Juan no estuvo presente allí cuando Jesús habló con Nicodemo. No estaba escondido detrás de la rama de un árbol escuchando todas las palabras de Jesús. No, queridos hermanos, el Espíritu Santo tomó posesión del corazón de estos hombres y transformó sus vidas. Y aprendieron lo que era la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando un hombre engendra el óvulo de una mujer, ¿qué viene como producto de eso? ¿No viene un nuevo bebé al mundo? Aquí estamos hablando de aquel que fue engendrado ¿por quién? Por Dios. Por eso que Nicodemo no entendía el lenguaje de Jesús. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo, que era un hombre con tanta experiencia, era un maestro de Israel, hermano. No era un vagabundo de la calle que no sabía nada. No, era un erudito, era un teólogo de Israel y miembro del Sanedrín judaico. Y le pregunta a Jesús, ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dijo, no, Nicodemo, tú no me estás entendiendo mi lenguaje. Jesús no estaba hablando en chino, hermanos. Estaba hablando en términos espirituales y Juan lo entendió. Y esa es la experiencia que tú y yo necesitamos entender en esta hora. Juan 3:5 dice, respondió Jesús y le dijo, o sea, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la justicia de Cristo, la nueva naturaleza, cambio de carácter. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo sé que usted estará diciendo, ay Señor, yo no voy a poder nunca cambiar, porque yo sé, a mí me han dicho muchas personas eso. Es que yo he tratado y no puedo cambiar.
Tengo un carácter muy fuerte, tengo un carácter explosivo. Ofendo a mis hijos, ofendo a mis padres, ofendo a mis hermanos de la iglesia. Peleo en la iglesia, discuto todo el tiempo, estoy fajado con todo el mundo. Tenemos que pasar por esa experiencia, hermanos. Si queremos que haya armonía en el hogar, si queremos que haya armonía en la iglesia. La experiencia del nuevo nacimiento involucra un carácter semejante al de ¿quién? Al de Cristo. Las personas allá afuera tienen que ver a Cristo en nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Salmo 15, versículo 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Es una pregunta. Y entonces noten cómo dice el versículo 2. El que anda, o sea, el que camina. El que anda ¿en qué? En integridad. ¿Y hace qué? Justicia. Y habla verdad en su corazón. ¿Habla qué? Verdad. Interesante. ¿Qué significa eso? Hablar verdad en el corazón. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Alabado sea el Señor. La Biblia es clara. No tenemos que agregar o no tenemos que predicar otro evangelio. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 que el que predica otro evangelio diferente a este, sea anatema. Porque dice claramente la palabra de Dios que cuando nosotros veamos el rostro de Cristo un día o el rostro de Dios, como dice el libro Apocalipsis, y los justos, los fieles verán su rostro, ¿quién puede ver el rostro de Dios? Moisés quiso verlo. Muéstrame tu gloria, le dijo a Jehová en el libro de Éxodo. Y Dios le dijo, no, nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Pero los redimidos un día verán el rostro de Jehová. Wow, hermanos, qué privilegio es eso. Ver el rostro de Dios, hermano, del creador del universo. Pero ¿cómo tenemos que estar cuando veamos ese rostro? Tenemos que vivir en justicia. Y dice que vamos a despertarnos a su semejanza. O sea, si nosotros morimos, queridos hermanos y hermanas, tenemos que morir en Cristo Jesús si queremos ser resucitados un día. Porque si hemos muerto en pecado, si morimos tal vez cometiendo algún pecado, transgrediendo la ley de Dios, no vamos a tener la garantía de que vamos a ver un día el rostro de Dios. Proverbios, noten cómo dice, capítulo 12, versículo 17. El que habla verdad, declara que justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. ¿Y por qué yo pongo entre corchetes capítulo 24 de Mateo, versículo 14? Usted se preguntará. O sea, habíamos leído en el texto anterior de Salmos que el que habla verdad en su corazón. El que habla verdad en su corazón. ¿Qué es hablar? Transmitir. Cuando ustedes me están escuchando que yo estoy hablando, ¿verdad que sí? Yo le estoy transmitiendo el mensaje que está escrito en la palabra de Dios. Dice, el que habla verdad declara justicia. Mas el testigo, está hablando de testigo. ¿Y qué se nos viene a la mente? Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Y después vendrá ¿qué cosa? El fin. O sea, el mundo allá afuera, querido hermano, no le interesa tanto saber a qué iglesia tú perteneces. El mundo le interesa saber si tú verdaderamente estás siendo un verdadero testigo y estás representando dignamente a Cristo Jesús en tu diario vivir. Eso es lo que el mundo espera ver de ti. Noten lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón, leímos que en el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, ahí está el testimonio, se confiesa para salvación. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con estas palabras? Creer es tener fe en Dios.
O sea, yo creer de que Cristo puede transformar mi corazón, que puede darme una nueva naturaleza y que yo a través de la justicia de Cristo puedo vivir una vida de justicia y lo puedo testificar con mi boca. Por eso dice que con la boca se confiesa para salvación. Yo puedo dar testimonio allí al mundo afuera de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y eso exactamente era lo que el apóstol Pablo hacía. Cuando Pablo pasa por la experiencia de la conversión, donde quiera que él iba, él daba testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Voy a compartir con ustedes una hermosa declaración. No sé si ustedes la han leído alguna vez, pero esto fue un sueño impresionante que tuvo la hermana White. Fíjense bien, cuando yo leo esta declaración, hermanos, yo tiemblo. Porque mira el contenido de esta cita. Prestemos mucha atención a esta declaración. Dice ella, en mi sueño, un centinela estaba a la puerta de un edificio importante y preguntaba a todos los que venían para entrar, ¿han recibido el Espíritu Santo? Una regla de medir estaba en su mano. ¿Qué tenía en su mano? Una regla de medir. Y solo pero muy pocos fueron admitidos en el edificio. ¿Cuántos fueron admitidos? Muy pocos. ¿Cuántos son los que transitan por el camino estrecho? Pocos. Tu tamaño como ser humano no es nada, dijo el centinela, que era un ángel. Pero si has alcanzado la estatura completa de un hombre en Cristo Jesús, de acuerdo con el conocimiento que has tenido, recibirás una cita para sentarte con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. Y a través de las edades eternas, nunca dejarás de aprender de las bendiciones otorgadas en el banquete preparado para ti. Qué interesante, sigamos leyendo. Puedes ser alto y bien proporcionado en sí mismo, pero no puedes entrar aquí. Nadie que sea como un niño crecido, llevando consigo el genio, los hábitos y las características que pertenecen a los niños, puede entrar. Si has cultivado sospechas, críticas, mal genio, dignidad propia, no puedes ser admitido. Y yo pongo entre paréntesis, aunque lleves 50 años en la iglesia, porque estropearías la fiesta. Todos los que entran por esta puerta, oigan bien, llevan puesto el vestido de bodas, tejido en el telar del cielo, o sea, la naturaleza de Cristo. Aquellos que se educan para encontrar defectos en los caracteres de otros, que siempre están mirando los defectos del pastor en la iglesia y de los líderes, revelan una deformidad que hace que las familias sean infelices, aleja a las almas de la verdad, para que elijan ¿qué? Fábulas. Por eso que la gente dice, no, para yo ser como fulano de tal, que dice ser cristiano, mejor yo me quedo como estoy. Termina la declaración. Tu levadura de desconfianza, tu falta de confianza, tu poder de acusación, cierra contra ti la puerta de entrada. En el interior de esta puerta no puede entrar nada que pueda arruinar la felicidad de los habitantes al arruinar su perfecta confianza mutua. No puedes unirte a la familia feliz en las cortes celestiales porque yo he enjugado todas las lágrimas de sus ojos. Nunca puedes ver al rey en su hermosura si tú no eres un representante de su carácter. Esto lo está diciendo ese ángel. Cuando renuncies a tu propia voluntad, a tu propia sabiduría y aprendas de Cristo, hallarás admisión en el reino de Dios. Él requiere una entrega completa y sin reservas. Renuncia a tu vida para que Él la ordene. Oigan bien, la moldee y la fabrique. Toma su yugo sobre tu cuello. Sométete para ser dirigido y enseñado por Él. Aprende que a menos que llegues a ser como un niñito, nunca podrás entrar en el reino de los cielos. ¡Wow, hermanos! De Review and Herald, 11 de abril de 1899. ¡Qué declaración, hermanos!
solo hay un camino trazado que conduce a las mansiones celestiales. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Noten cómo dice. Salmos 5, versículo 8 nos dice, guíame, Jehová, en tu justicia. ¿En qué? En tu justicia, no la mía. Es la justicia de Cristo, queridos hermanos y hermanas, por favor. Ahí entendemos lo que quiso decir Pablo en Romanos 3:10. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí, ¿qué cosa? Tu camino. Salmo 85, versículos 12 y 13. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Entonces, ¿cuál es el camino estrecho? El camino de la justicia. Proverbios capítulo 12, versículo 28. En el camino de la justicia está ¿qué? Está la vida, queridos hermanos. Y en sus caminos no hay muerte. Así que podemos estar seguros que si nosotros estamos caminando diariamente en el camino de la justicia, no tenemos por qué tener miedo o decir que vamos a perder en un día el reino de los cielos. Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué nos dice? Todos nosotros conocemos ese texto. Porque la paga del pecado, que es lo mismo que transgresión de la ley, es muerte. ¿Qué es muerte? La paga del pecado. O sea, la transgresión de la ley de Dios es muerte, no es vida eterna. Es muerte. Mas la dádiva de Dios, la dádiva es un don, es un regalo, que es la vida de Cristo en nosotros, su manto de justicia. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, alabado sea el Señor. Ahí está la clave, hermanos, para algún día heredar el reino de los cielos. Salmo 119 y el versículo 35. Guíame por la senda quiere decir camino, por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo, ¿qué cosa? Mi voluntad. Cristo siempre hablaba y daba mensajes tan sencillos que hasta un niño los podía entender. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, repito, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Jesús te está diciendo a ti hoy, me está diciendo a mí hoy, nos está diciendo a nosotros, entremos por la puerta estrecha, entremos por el camino angosto. Y dice, y muchos son los que entran por ella, o sea, por esa puerta ancha. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino de los mandamientos, de la obediencia perfecta a Dios, siempre con el manto de la justicia de Cristo que nos va a dar el poder para obedecerla. Como leíamos en Primera de Juan, tenemos que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento para poder nosotros poder vivir una vida de integridad y de fidelidad a Dios. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Los redimidos en el cielo caminaron por el camino de ¿qué? De la justicia. ¿Sabías tú eso? Vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis. Preste mucha atención. Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 3. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Este es Juan dando testimonio de lo que él vio. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Estos sí van a estar delante de la presencia de Dios un día. Versículo 3 de Apocalipsis 15, ¿qué nos dice? Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos, oigan bien, y verdaderos son, ¿qué cosa? Tus caminos, Rey de los santos. O sea, estos redimidos van a dar testimonio cuando estén frente al trono de Dios en el cielo, de que el camino estrecho era el camino verdadero. Era el camino que nos conduce al reino de los cielos, el camino de justicia, el camino de una obediencia perfecta a esa ley moral de Dios. Por eso es que Satanás ha confundido al mundo religioso hoy, queridos hermanos y hermanas. Le ha hecho creer a la mayoría de los profesos cristianos hoy que aún con su vida de desobediencia y de transgresión de la ley de Dios, también van a entrar al reino de los cielos. Pero eso no enseña la palabra del Señor.
No, hermanos, es un gran engaño que está tomando auge y fuerza en el mundo hoy. Noten lo que dice el salmista David, el Salmo 1 y el versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, el camino ancho es la senda de los malos. Es el camino de los malos. Y ese va a llevar rumbo ¿a dónde? A la perdición. Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 6, ¿qué nos dice? Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová, tu Dios, andando ¿en qué? En sus caminos y temiéndole. Entonces, ¿cuál es el camino verdadero? ¿Cuál es el camino estrecho? El camino de la obediencia al Señor. Salmo 119 y el versículo 27 que nos dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. ¡Qué maravillosas promesas! La palabra de Dios está llena de mensajes extraordinarios para nosotros. Hay una pregunta que aparece ahí en vuestra pantalla. ¿Qué hace la justicia de Cristo en el pecador arrepentido? Muy buena pregunta. Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías, el capítulo 61 y el versículo 10. ¿Qué dice? En gran manera me gozaré en Jehová. Por eso es que el cristiano debe ser una persona gozosa, no una persona amargada, no, ni infeliz. No, hermanos, el cristiano que no ha experimentado en su vida la experiencia del verdadero nacimiento de lo que es la justicia de Cristo, es que no ha entendido el mensaje, no ha entendido el evangelio. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es salvación al que lo acepta, de acuerdo a Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo lo dijo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Por eso dice que me vistió con vestiduras de salvación. El evangelio, que es la justicia de Cristo en nuestras vidas. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¡Qué maravilloso texto! Eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida hoy y en mi vida, en cada uno de nosotros. Zacarías, el capítulo 3, ustedes conocen esos textos. Versículo del 3 al 5 dice, y Josué, que era el sumo sacerdote en ese entonces, estaba vestido de vestiduras viles. Las vestiduras viles representan nuestra propia justicia, que son como trapo de inmundicia. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. O sea, el pecado de nuestras vidas. Cristo lo quiere quitar hoy. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala, o sea, la justicia de Cristo, ya no la nuestra, queridos hermanos. Pero para que Cristo pueda quitar ese pecado de tu vida y de mi vida, yo tengo que arrepentirme de ese pecado. Y el arrepentimiento involucra abandono del pecado. No es de solamente decirle al Señor, Señor, perdóname. No, el sabio Salomón en Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará, ¿qué cosa? Misericordia, es el verdadero arrepentimiento. Noten cómo termina Zacarías capítulo 3, versículo 5. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Qué maravilloso, mis hermanos. Ese ángel de Jehová representa a Cristo. Cristo estará con nosotros. Por eso Apocalipsis 3:5 dice que el que venciere será vestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre. Jesús estará al lado de nosotros confesando nuestro nombre delante del Padre y delante de todos los ángeles. Hebreos capítulo 9 versículo 26, ¿qué nos dice? Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, o sea, Cristo Jesús. Esta es la obra que Él está haciendo en el santuario celestial. ¿Para qué? Por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Cristo Jesús, solo Jesús, tiene el poder para quitar el pecado de tu vida y tiene el poder para quitar el pecado de mi vida. No solo perdonarlo, sino quitarlo, arrancarlo de raíz. ¿Lo creemos? Por eso es que ahí viene lo que es la justificación por la fe. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27 son mensajes de esperanza
¿Qué nos dice? Os daré corazón nuevo, dice Ezequiel 36:26. Cristo quiere darte un corazón nuevo, esa es la nueva naturaleza. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, o sea, mi propia justicia. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué va a poner el Señor en tu vida y en mi vida? El Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Preste mucha atención a esta imagen que viene enseguida. Cuando estemos delante del trono de Dios y delante de esa norma de justicia, que va a ser la norma que Dios va a usar para juzgarte a ti y para juzgarme a mí en el día del juicio. ¿Cómo estaremos nosotros allí, mis hermanos? Voy terminando con esta última declaración. Preste mucha atención. La ley de Dios es la expresión de su bondad y amor. La transcripción, la palabra transcripción quiere decir copia de su carácter. No hay poder en la ley para perdonar la transgresión de la ley. O sea, la ley no te puede perdonar cuando tú la transgredes o cuando yo la transgredo. Pero las buenas nuevas de salvación a través de un mediador eran la única esperanza para el transgresor. Por eso es que el Evangelio son buenas nuevas de salvación. A través del plan de salvación, la ley mantiene su dignidad en condenar al pecador. Y el pecador puede ser salvo mediante la propiciación de Cristo por nuestros pecados. Era evidente para Pablo que la ley no disminuía ni una jota de su justicia, pero a través del sacrificio expiatorio, a través de la justicia imputada de Cristo, el pecador arrepentido permanece justificado ante la ley. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es claro el espíritu de profecía. El pecador arrepentido, o sea, el pecador que ha decidido abandonar su vida de pecado. Cristo soportó la pena que habría caído sobre el transgresor, y por medio de la fe, el pecador indefenso y sin esperanza se convierte en partícipe de la naturaleza divina. ¿Escucharon eso? Escapando de la corrupción que hay en el mundo por medio de la concupiscencia. Cristo imputa su perfección y su justicia al pecador creyente cuando no continúa en pecado. Amén, hermanos. Sino que se vuelve de la transgresión a la obediencia a los mandamientos. Cristo rindió obediencia perfecta a la ley, y el hombre no podría obedecer los preceptos sagrados si no hubiera sido por la provisión hecha para la salvación de los caídos hijos e hijas de Adán. Revió Angera el 23 de mayo de 1899. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis, queridos hermanos? Capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas representan la perfecta justicia de Cristo en nosotros. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Dejar que Cristo entre a tu vida y a mi vida. Si dejamos de que Jesús entre a nuestras vidas y a nuestros corazones, Cristo transformará completamente nuestros caracteres. Pero ¿por qué muchas personas tal vez no han experimentado todavía en sus vidas la experiencia del nuevo nacimiento? Porque todavía tienen pecados escondidos o pecados que no quieren entregarle a Jesús. Y mientras nosotros no hagamos esa entrega genuina, total y verdadera, nunca habrá un cambio en nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas, dos caminos, dos grupos. ¿En cuál grupo usted quiere estar en el tiempo del fin? ¿En cuál camino o por cuál camino usted quiere transitar? El Señor Jesús nuevamente toca la puerta de su corazón y de mi corazón, porque Él quiere entrar en tu vida y en mi vida y quiere transformar nuestras vidas. Quiere el Señor Jesús que nosotros ya no sigamos transgrediendo la ley de Dios, su norma de justicia. Él desea que algún día ustedes y yo, quien les habla, estemos sentados a la mesa del Cordero, teniendo esa cena con todos los redimidos. Él anhela que algún día nosotros podamos ver el rostro de su Padre, el Dios todopoderoso y eterno. Pero ¿quiénes son los únicos que van a entrar allí?
los que tengan puesto el manto de la justicia de Cristo, tal y como la sierva del Señor lo vio en ese sueño que tuvo, que el ángel estaba a la puerta de ese edificio, ese centinela, y dice, no, usted no puede entrar. Usted no tiene el manto, no tiene el vestido de la boda de la cena del Cordero. Ahora más que nunca, querido hermano y hermana, necesitamos pedirle a Dios que transforme nuestros caracteres, que transforme nuestras vidas, para que en nuestros hogares haya paz y haya armonía, para que haya amor, para que en las iglesias haya unión. Mire, hermanos, cuando todos los miembros de una iglesia pasemos por la experiencia del nuevo nacimiento, mire, se acaba el chisme, se acaban las críticas, se acaban las personas que siempre están quejando, se acaban las peleas, se acaban las contiendas, todo eso se acaba. Y ahí entonces esa iglesia va a estar preparada para recibir la lluvia tardía en el tiempo del fin, así como sucedió con los discípulos en el aposento alto. ¿Estamos dispuestos nosotros a pedirle al Señor en esta mañana que nos cubra con su manto de justicia? Mis queridos hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que transforme nuestras vidas y transforme nuestros corazones, para que nosotros podamos reflejar en nuestras vidas ese carácter puro y semejante de Cristo Jesús. Voy a terminar con una palabra de oración. ¿Hay algunas peticiones, señor director? Bien. La hermana Vilma Reyes pide oración por su mamá, Marcelina Rodríguez. El hermano Rafael Sánchez pide oración por su jefe y compañero de trabajo, Jerónimo Tapia, para que el Espíritu Santo toque su corazón. El hermano Fredis también pide oración por su hermana Marcelina. Hemos estado orando por esta hermana ya por algunos días. Vamos a seguir orando por ella, por favor, para que el Señor pueda manifestarse poderosamente en su vida. Y si es su voluntad, el Señor tiene el poder para levantarla de su cama. Vamos entonces a orar y terminar con una palabra de oración. Amante Dios y Padre Celestial. Oh Señor Jesús, nosotros no queremos perdernos, Padre Santo. Queremos alcanzar un día el reino de los cielos y la salvación. Queremos ver tu rostro, Señor. Queremos entrar por esas puertas de la santa ciudad de Jerusalén, pero solo los justos podrán entrar por esas puertas en aquel día cuando Cristo venga por segunda vez. Aquellos que vivieron una vida de justicia, aquellos que vivieron una vida de obediencia perfecta a cada uno de sus mandamientos. Padre Celestial, permita que Jesús pueda entrar a nuestros corazones en esta mañana y pueda transformar nuestras vidas. Gracias, Señor, por su palabra que ha sido escuchada, que hemos escuchado en esta hora. Permita que este mensaje, Señor, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones y pueda, Señor, hacer un cambio en nuestras vidas. Solamente el Espíritu Santo puede lograr ese cambio, esa nueva naturaleza en cada uno de nosotros. Y es por eso que venimos ante su presencia, Señor, para que usted transforme nuestras vidas. Usted pudo cambiar la vida del apóstol Pablo, a Saulo de Tarso. Usted pudo cambiar la vida de todos los discípulos de Cristo, Juan, de Pedro, de todos esos hombres, Señor. Fueron transformados, fueron cambiados por el poder del Evangelio. Y yo sé, Señor, que usted también tiene el poder para transformarnos a nosotros hoy, si nosotros nos sometemos y nos entregamos completamente a ti, Señor. Pido una bendición por cada una de estas peticiones, Señor, que se han leído. Usted conoce a las personas que están en necesidad. Hay personas que están enfermas, como la hermana Marcelina. Por favor, oramos por ella, Padre. Sus familiares y sus seres queridos están angustiados, Señor. Padre, por favor, sabemos que usted es un Dios de amor. Usted es el médico divino por excelencia y es el único que tiene el poder para sanar. Oramos, Padre, por esta hermana Marcelina, para que usted ponga su mano sanadora sobre ella, Padre. Y si es su santa y divina voluntad, Padre, que usted la pueda levantar de esa cama y la pueda restablecer. También oramos por el compañero de trabajo de nuestro hermano Rafael, para que usted toque el corazón de este hombre, Señor. Usted lo conoce. Para que este hombre pueda buscar de ti, Señor, y pueda algún día entregar su vida a ti, porque ya muy pronto esa obra de intercesión en el reino de los cielos se está terminando. Y cuando esa gracia se cierre,
Ya no habrá más oportunidad de salvación para ningún ser humano en esta tierra. Por eso, Padre, le pedimos por esas almas que están allá afuera, esos compañeros de trabajo, que nosotros podamos llegar hasta donde ellos y les podamos hablar de ese gran amor de Cristo Jesús y de lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas, para que ellos también vengan al conocimiento de Jesús y puedan ser salvos. Gracias por escucharnos. Pido una bendición por cada uno de los hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía de esta programación en el día de hoy y también por aquellos que han de ver este mensaje en su momento debido. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias, Padre. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos, no quiero despedirme de cada uno de ustedes sin antes extenderle una invitación para esta tarde. Con el favor del Señor, hemos de tener otro estudio muy importante de la palabra de Dios. Estamos abordando una serie titulada Las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, o sea, al pueblo de Israel. A partir de las 3 de la tarde, recuerden, 3 de la tarde, hora del este, nuevamente con el favor del Señor estaremos saliendo en vivo para así abordar un tema más de esta importantísima serie que nos va a llevar hasta el mismo tiempo del fin, el Israel espiritual que Cristo tendrá en esta tierra cuando Él venga por segunda vez. Así que le invito a que nos acompañe esta tarde a las 3. Recuerden, por nuestro canal El Fuerte Clamor estaremos saliendo en vivo con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente.